Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Bienvenidos al programa de casi fin de semana. Digo casi víspera de el domingo, esperado para todos los que amamos la obra y amamos servir al Señor. Viernes 20 de agosto. ¡Wow! Se acabó el mes. Bienvenida también Alexa. Quienes de ustedes no le conocen, es mi hija adoptiva. Ella es misionera aquí en el país y es junto a Lili, la otra hija adoptiva, quienes cada día responden las guías y las enviamos después del programa. Así es que tenemos el gusto que hoy está aquí con nosotros. Vamos a platicar sobre el libro de Lamentaciones y juntos intentaremos compartir la palabra. Oramos, Alexa. Vaya, oramos. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que nos guíe en este tiempo de hablar acerca de Lamentaciones y que nos ayude a aprender algo de Jeremías y lo que escribió. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Creo que vamos a escuchar ese feedback. No hay problema en la... ¿Segura no es aquí? Yo sí lo escucho y va a repetir en el micrófono. ¿Me ayudas, Ricardo, e intentas apagarlo? Seguro está al final, en el cuarto del abuelo. Las disculpas. Producción falló ahora. ¿Qué es producción? No sé. Pero así dicen los que tienen programas. Oh, sí, no estaba equivocado, ¿viste? Ahora que abrieron la puerta, pues el ruido se hizo mayor. Pero en fin, dice Génesis que producción es las personas que están atrás del video. Hoy tenemos 5 y solo yo escuché. Dicen que soy el viejo y el que está en descenso, pero hay otros peores aquí. Como sea. Alexa. Vamos a suponer, gracias Ricardo, ahora que estamos no empezando a estudiar Lamentaciones, es un solo día, terminamos ya Lamentaciones. Antes de profundizar, voy a suponer que sos un barco, un velero. ¿Sí entendés velero? Es un bote pequeño que se mueve por velas. Sí, sailboat. Okay. Ese, sí, sailboat. Ese es un velero y que estás en alta mar. No estás segura a dónde vas, así es que ¿cuál es el viento que necesitas? ¿El del norte, el del sur, el del este o el del oeste? Si no sé dónde voy. Sí, es una pregunta capciosa, filosófica. A lo mejor el español de Alexa no le está ayudando, así es que Ricardo, el velero sos vos ahora. Y los que están en el programa sintonizándonos, gracias por YouTube, por lo que sea, en la radio. Sos el velero ahora, no sabes para dónde vas, así que ¿cuál viento es el favorable? Primero, los veleros, la mayoría tienen brújula, entonces te indicaría para dónde vas. Sí, pero no sabes para dónde vas. Entonces yo me guiaría por el del norte. ¿Por qué? Sí se escucha y si no le traduzco dice que va por el del norte. ¿Por qué? Porque primero la fe la tengo que voy a llegar a pero si no sabes dónde vas. Por eso, no sé dónde voy, pero yo confío que voy al norte. No hay forma de saber que el favorable es el del norte porque no sabes dónde vas. Alexa estaba en la bifurcación, como no sé dónde voy, ningún viento me favorece. Bueno, ese es precisamente el punto. Cuando no tenemos un destino, por fuerte que sea el viento, no es favorable, porque no sabemos dónde vamos. Y ahora empiezo este programa preguntándonos a todos para dónde vamos. Porque si no tenemos un destino marcado, tampoco tenemos un camino que seguir. Y estamos orando al Señor para que envíe un viento favorable. Pero ¿y cuál es el viento? Si no sabemos. Quizás el Señor ya lo envió, no nos dimos cuenta, porque no sabíamos dónde íbamos. Entonces es punto de honor marcar un destino y seguirlo. En este caso, el libro de Lamentaciones se asemeja un tanto, porque
¿Cuál era el destino de Jeremías? Well, Jeremías estaba predicando a un pueblo que no quisieran escuchar. No importaba el viento que azotaba, él seguía haciendo lo mismo. Él ni siquiera estaba esperando un viento, solo estaba haciendo lo que le correspondía hacer, porque tenía un destino, y aun cuando ese destino parecía sombrío, un horizonte oscuro, lo seguía con pasión. Después de todo lo que ya leímos en Jeremías, no parece sorprendente seguir con tanto resultado desastroso en Lamentaciones. Well, después de lo que hemos visto. Terrible, ¿no? ¿Por qué se cree que Jeremías escribió Lamentaciones? Él pasó, creo que fue 40 años su ministerio. Entonces, después de 40 años, y leí que dice que él tuvo un ministerio sin fruto. Y después de ver todo lo que pasó con la destrucción y la muerte y muchas cosas, él sintió mucho profundamente. Imagine 40 años sin fruto. Nosotros a veces, bueno, la cuarentena nos propinó meses de no ver frutos. ¿Y saben qué? Y con el riesgo de parecer patético, la cuarentena o la pandemia ha propinado a nuestra congregación meses sin personas que se convierten, que vienen a los pies del Señor. Probablemente ni siquiera inconversos hay. Eso quiero creer, porque si se quitaran las mascarillas y supieran que hay 3, 5 o 10 inconversos en cada culto y que no vienen a los pies del Señor, voy a estar más frustrado. Pero 40 años, terrible, ¿no? Lamentaciones, pregunta 1. Vamos, Jenny. Hoy es Ricardo. Dale, pues. Hoy producción tiene asistente. Bravo. Y de calidad. Estamos mejorando. Dale. Averigüe sobre el autor de este libro. Ya dijimos que es Jeremías. Se cree que es Jeremías porque es la consecución del libro que lleva su nombre, el estilo de escritura, el contenido, el dolor, el lamento, precisamente apela a Jeremías. De hecho, la segunda pregunta que dice, explique por qué se clasifican los profetas mayores. antes de ir a esa respuesta, quiero ir de una vez y saltando el orden en las disculpas al profeta llorón. ¿Por qué le llamamos profeta llorón? Dice que lloraba en una cueva, creo que parece, que pasaba En una llorando. cisterna. Cuando lo metieron preso, ¿sí captas? ¿Sí traducir bien cisterna? Ajá, como... Exacto. Más que una cueva, es un foso para captar agua. sí. Acaba de estar en mi vocabulario de inglés. ¿Cuál? Acaba de estar en mi vocabulario de inglés. Bueno, es una cisterna para captar agua, pero estaba rota. Entonces no retenía agua. Lo que retenía era cieno. Como lodo. Imaginen cuánto tiempo debió estar ahí el profeta. Y en sus visiones, captando el dolor, la muerte y la destrucción. Pero ese era su propósito en la vida, escribir al respecto. Y a pesar de su sufrimiento, él estaba centrado, que ese era su llamamiento. No lo puse como pregunta, pero seguramente lo cantaron ya. El hermoso, valga la redundancia, canto de por la misericordia. No hemos sido destruidos. De hecho, traducí. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y como estás joven, un buen momento para aplicarlo. Traducirlo en inglés. No. Aplicarlo a la Por vida. el segundo, eso pensé. Pues, de ser joven, quizás
cuando estamos jóvenes, es decir que tenemos más energía. Entonces, es decir, si llevar nuestro yugo, llevar las cosas difíciles cuando estamos jóvenes, es como eso forma nuestro carácter para que vayamos en la vida creciendo y poder guiar a otros en el futuro. Sin embargo, podemos estar seguros que si alguien es capaz de llevar el yugo cuando es joven, va a saber llevar el yugo cuando es adulto. Y también podríamos vaticinar, augurar, presagiar que si alguien no es capaz de llevar el yugo desde su juventud, no va a ser capaz de llevarlo cuando es un adulto. Así es que para vos y los tuyos, llevar el yugo, en este caso, en Jeremías, es un ministerio difícil, que no envidio ni quisiera evocar ni invocar. Aún con toda su elocuencia como predicador, no quiero acercarme. Pero creo que Dios prepara a ese tipo de personas. Sigamos pues con la guía. Explique por qué se clasifican los profetas mayores. ¿Por qué un profeta mayor? ¿Sí estás clara con esto? Sí, me parecía interesante porque siempre he pensado que Lamentaciones no es tan largo, pero realmente si veamos en capítulo 3 son 66 versos, entonces realmente en comparación a los otros... A los menores, los que menores, a veces son 2 capítulos. Está más largo. Sí, absolutamente. Elmer, él se congregó en nuestra iglesia años, un buen amigo. Por las cuestiones de la vida tuvo que emigrar, ahora vive en Houston y está compartiendo la palabra en no me acuerdo qué iglesia. Me escribió hace una semana diciéndome, Maestro, esa es la forma cariñosa de decirme el hermano o quizás compadre, saber. Me dijo, me corresponde enseñar sobre Lamentaciones, pero no me parece que este sea un profeta mayor, porque parece muy limitado. Les explico, se llama profeta mayor o menor por el contenido, no por el volumen, no por el contenido. Entonces, volumen hablamos, por favor, veamos Jeremías, vean el volumen de Jeremías. Este es el volumen aproximadamente de Jeremías. Ahora miren el volumen de Lamentaciones. Casi nada. 3 páginas. Entonces no pareciera, de acuerdo, pero al comparar este, como bien dijo Alexa, con Oseas, que es una página, entonces llegamos a la conclusión de que este parece con mayor volumen. Ahora, no importa si es mayor o menor, recuerden que la clasificación obedece al número de versículos, no al contenido. Una sola página puede tener un contenido maravilloso, como es el caso de Joel 2:28, que habla del derramamiento del Espíritu Santo. Siguiente. ¿Por qué afligió Dios a esta señora? La señora que no tiene amante, que la consuele. ¿Quién es la señora sin amante? Está hablando de Jerusalén en una forma poética. Eso es porque me encanta Jeremías, por la forma que escribe. ¿Por qué señora sin amante? Porque se dio la vuelta de Dios, como la espalda de Dios. Entonces, la destrucción vino y ya no tenía como alguien que consuela la ciudad, la gente. Noten que hay algo todavía más irónico. ¿Acaso las señoras tienen amantes? Eso es. Pero, no. ¿Qué tienen las señoras? Esposos. Entonces Jeremías, con todo el sarcasmo del mundo, dice señora sin amante. En español es una señora que, debiendo tener marido, lo que tenía eran amantes. Pues ahora tampoco amantes le van a quedar. Así es que literalmente eso anuncia un juicio en donde
está diciendo, usted va a ser como una señora sin amantes. Yo no sé en el contexto norteamericano en el que creciste, pero de vez en cuando yo hago memoria cuando muy jovencito y pienso en la colonia en donde me crié. 2 o 3 señoras guapas, con triste reputación, quizás 35 o 40 años. Uno u otro amante, 3 o 4 amantes. Y todos lo sabían y ellas se jactaban. Pero llegó el tiempo, y no importa si fue a los 50, a los 60, en donde nadie se fijó por ellas. Llegaron a la vejez abandonadas, sin hijos, en tristeza y en calamidad. Esa es la figura de la que Jeremías está hablando. ¿Había algo? Siguiente. ¿Por qué afligió Dios a esta señora? Dice claramente aquí que Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Y los que han estado siguiendo la lectura ya vimos todo eso en Jeremías. Que yo me puse a pensar, una de las últimas cosas era de las mujeres que estaban como quemando incienso a los dioses, que no eran el dios, y los esposos ya sabían lo que estaban haciendo y no hicieron nada. Es que nadie hacía nada por mostrar respeto a Dios. Triste. Siguiente. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes. Una de las cosas que en Isaías, en Jeremías y en Lamentaciones más grita es que nuestras fiestas religiosas, si no están acompañadas del temor y el respeto a Dios, son abominación. Dios las aborrece, les repugnan. Los templos, los cultos, las campañas, las cruzadas, las conferencias, sin corazones llenos de devoción, son aborrecibles. Triste. Sí, porque la iglesia hace muchas fiestas. Bueno, de hecho, la iglesia que no las hace, también debemos decir que es una iglesia muerta. Pero la iglesia que las hace con un espíritu muerto es doblemente muerta. Ahora, bien lo has dicho en nuestro contexto, revisar y analizar, porque nuestra iglesia hacía muchas fiestas. Hacía antes de la pandemia. Ahora estamos maniatados. Ya poco. Pero ya mejor verse, si no vas a parecer como Jeremías. Llorando en una cisterna. Hoy con la lluvia. Bendito Dios, esta mujer no es profeta. Ok, sigamos. Dios torció mis caminos. Dios torció los caminos de Jeremías. ¿Está hablando Jeremías de que sus caminos son torcidos? Que no hay salida, es lo que... No. En realidad, en este caso, él está diciendo que los caminos de Jerusalén estaban torcidos. Oh, literalmente Sí. los caminos. Porque cualquier viento era inútil porque no tenían un destino. Ok. Entonces no importa las buenas oportunidades en la vida. Si nosotros no tenemos un corazón para el Señor, ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Y vamos a decir, esa era la oportunidad de mi vida. Si no la vi, ¿y cómo la ibas a ver si no sabías dónde ibas? De vez en cuando, como ansias para romper el código de ética como predicador y preguntarle en el púlpito a las personas, cuéntenos su propósito de vida, cuéntenos dónde va, cuéntenos qué es lo que quiere hacer. Pero ahora sí te voy a preguntar a vos.
Contanos qué querés hacer. Lo que quiero hacer y siento que Dios nos está guiando con Ricardo es... Ricardo es el futuro yerno. Y nosotros queremos servir en las misiones. Y creo que eso ha estado en mi corazón de ir a las misiones desde muchos años. Y Dios poco a poco me ha llevado a tomar esos pasos de fe. Y ahora que estoy aquí, tenemos tantas misiones en este país. Quiero poder ser ese como link de las iglesias y hermanos en los Estados Unidos y nuestras iglesias. Enlace. Enlace. Ok, ¿y qué vientos son favorables para ese destino? Te pregunto. ¿Qué vientos? Sigo ocupando la ilustración. Sabemos que sos un velero misionero ahora. Entonces, ¿qué vientos son favorables? Creo que el hecho de soy de los Estados Unidos, entonces tengo esa conexión fácilmente con las personas. Ella del norte, quiere decir. Soy Del norte. Sí, literalmente del norte, porque es de los tengo Estados. el viento del norte que me ayuda bastante de hacer relaciones con las personas del norte a las personas en el sur. Literalmente aplicable. Ajá, literalmente. ¿Qué más? Ese viento, creo que con ese viento hablo inglés. Sí. Más siento que Dios me ha dado corazón para las personas. Ok, ¿qué más? Ricardo predica la palabra y eso nos ayuda a ir como juntos, como pareja, a apoyar las misiones. Ok, Ricardo, decías. Creí que estabas levantando la mano. Ahora, ¿cómo supo Alexa que esos vientos eran favorables para ella? Porque tiene un destino trazado, sabe dónde quiere llegar. Entonces, lo que está en derredor se convierte de inmediato en una oportunidad. Que si no tuvieras en mente que tu llamado es ese, que tu propósito de vida es ese, dirías, sé hablar inglés. Como muchos, te aseguro, en la iglesia lo hablan, pero no saben que es favorable para un propósito de vida espiritual. Cuando te enamoraste de Ricardo y viste que él mostró un interés por la vida misionera, eso también se convirtió en favorable porque vos dijiste, eso califica en mi llamado. Pero hay mujeres que no saben de qué deben enamorarse. Entonces puede llegar el viento favorable, pero lo van a dejar pasar. U hombres, o cualesquiera cosas en la vida. ¿Cuál es la que sigue? Uno de los cantos más hermosos a mi gusto. El capítulo 3, verso 21 al 31. Yo no lo oíste No. con la versión de concertina. De hecho, no lo había Qué escuchado. barbaridad. A lo mejor y los que están en producción, como dice Génesis, los que están tras las cámaras, pueden enviarlo. No, sí, lo enviamos, ¿no? Sí, en el club. Lo enviamos al club. Para mí es una de las canciones más fascinantes, empezando desde el instrumento de la concertina. Cuando algunos cercanos a mí, más jóvenes, lo escuchan, dicen, qué barbaridad, cómo le puede gustar esa música. Y yo no sé por qué no son capaces de ver sentir el tesoro en esa canción. O quizás yo soy el incapaz de no entender lo que ellos dicen. ¿Quién sabe? ¿Y a vos te gusta? Sí. Sí, ¿verdad? Pero es vieja igual que yo. Lo voy a escuchar después. Sí. Mi mamá sé que le gusta mucho. Ricardito dijo que le había ¿A gustado. vos te gustó? Seguro. Es que el niño es espiritual. ¿Y vos, Leo? Estaba dormido cuando sonó. Sí, sí estaba dormido. La última. ¿Aprueba el Señor trastornar el camino del prójimo?
¿Aprueba eso el Señor? ¿Que alguien trastorne el camino de su prójimo? Oh, no. Absolutamente no. Lo vimos ayer en el estudio de que el mal no va a quedar impune. Así es que jamás debemos desearle ni promover el mal a nuestro prójimo, ni siquiera a nuestros enemigos. En todo caso, pedir la justicia del Señor. Mil gracias por habernos acompañado. Alexa, gracias por responder cada día junto a Lili las guías. De vez en cuando nos manda unas cuantas herejías, pero... Es que queremos Pero saber por la quiénes traducción. están revisando. Para- Es por la traducción. Sí, Eso es también. por el idioma Por eso nativo. No entendí el canto de eso. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Les veo mañana en Icon y a los que no, el domingo en cualesquiera de las iglesias y las misiones. Dice, desde Comasagua les saluda Gerardo Mauricio Chiriris. Chiri. Me suena, Gerardo, Mauricio, Chiri. El Chiri de la Colhuatán. Cierto. Encantado, el saludo. Dios bendiga, hermano. Bueno, ya no tengo más tiempo. Pasen todos buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.